Jóvenes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, como siempre, es un privilegio poder hablar, poder extender el reino de Dios. Y bueno, quería dejarle una palabra de aliento, una palabra de empuje, de poder decirles que, bueno, que no se rindan, que sigan adelante, que a veces es difícil, más para nosotros los jóvenes cristianos, de poder eh, vivir para Cristo, poder guardarnos del mundo, del pecado, cuesta, yo sé que cuesta, pero jóvenes, no bajen los brazos. He visto mucha juventud de las iglesias que baja sus brazos, que de a poco empiezan a dejar entrar el mundo en sus vidas, las cosas del mundo, las cosas que el diablo a veces nos presenta para endulzarnos, para apartarnos de Dios. No dejemos que el pecado nos enfríe, que el pecado nos si hemos cometido cosas malas, si quizás han tenido deslices, si quizás hay cosas que nos están apartando de la presencia de Dios, de la oración, del ayuno, de las cosas que son valiosas para nosotros como cristianos. No te alejes de Dios, aléjate del pecado, aléjate de eso malo que te aleja de Dios y busca a Dios en oración. Dios te va a escuchar, Dios te va a oír. Dios quiere y eres importante para Dios, sos importante, sabe Dios tiene esta palabra a tu vida porque tienes valor, porque eres muy valioso. Yo no sé de qué lugar me estás escuchando, me estás escuchando de México, no sé si me estás escuchando de Venezuela, no sé si me estás escuchando de Japón, del otro lado del mundo, sabe Dios es perfecto, Dios hace las cosas perfectas. Y, y yo no soy mayor que ustedes por entender esto, sino que soy un instrumento en las manos de Dios, un joven más como ustedes que también pelea con el pecado, pelea con sus deseos, pelea con la lujuria, con su carne. Y la Biblia dice que debemos negarnos a nuestra carne, debemos matar nuestros deseos para que nuestro espíritu pueda vivir, porque nuestro espíritu es el que se conecta con Dios, es el que se conecta con la presencia de Dios. Así que nada, quiero dejarle unas palabras de aliento, jóvenes, los que van al colegio, los que están en las universidades, los que en nuestro trabajo, en nuestros lugares donde nos reunimos con personas que no comparten nuestra creencia, que no creen como nosotros, que no viven conforme a las escrituras, que no viven conforme a Dios. No bajemos los brazos, no bajen los brazos, no se rindan, esfuércense. Yo sé que es difícil, vivir para Dios es difícil, guardarse en santidad es difícil, no es fácil, yo lo sé, no es fácil, más para los jóvenes, más para nosotros que el diablo nos ofrece tantas tentaciones, tantas cosas, nos ofrece tantos placeres, cuántas cosas nos ofrece para apartarnos de Dios. Pero mire, alguien que le habla, yo le puedo hablar por experiencia, nada bueno me dijo, solo me manchó mi imagen, me arrastró por el piso, el pecado, porque sabe, el pecado se muestra hermoso, pero su final es muerte espiritual, muerte a tu matrimonio, quizás si estás en pareja. El pecado trae muerte a tu hogar, trae maldiciones, acarreamos cosas malas a través de él. Por eso, mira, Satanás siempre va a buscar que tú te apartes de la presencia de Dios, siempre va a buscar que tú te alejes. ¿Sabe? El diablo cuando vos vas a pecar, cuando vos vas a hacer lo malo, él como que tapa tu pecado. O sea, él va a buscar de hacer que vos peques cuando no está tu pastor. Va a buscar que vos peques cuando nadie te está viendo. Ahí en ese momento es donde vos tenés que ser fuerte, donde vos tenés que buscar de Dios. Quizá yo no sé, no conozco tu vida, pero Dios sí. Y quizá estás luchando con algún hábito, con algo que te está venciendo. Quizá tu lucha es con tus deseos. Quizá tu lucha es con, ya seas joven, un jovencito, una jovencita, quizás estás luchando con las cosas del mundo, con la música del mundo. Hay jóvenes cristianos que luchan mucho con la música del mundo, otros que luchan con querer agradar a los jóvenes del mundo. Entonces, en su trabajo, en su universidad o a donde vayan, tratan de adaptarse o de encajar en el mundo. No busques encajar en el mundo, no te avergüences por ser un joven diferente. Da el ejemplo tú, sé luz a donde tú vayas siempre sé luz y sé un ejemplo para los demás. De eso se trata, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Así que nada, a través de este video quería aprovechar para dejarte una palabra de aliento, para animarte a que sigas adelante. Yo sé que el camino no es fácil, el camino del cristiano no es fácil, no es fácil. El verdadero camino debemos vivir en santidad, porque Dios vino a buscar una iglesia
iglesia santa, sin mancha y sin arruga, viene a buscar a su novia. Y los que busquen a Dios, dice la Biblia, que le deben buscar en espíritu y en verdad. Y si quizás el diablo te siente, o quizás te sientes condenado, quizás Satanás te acusa, quizás has cometido un pecado, quizás has cometido un desliz y te has apartado de Dios. Busca de la presencia de Dios. Dios no quiere que te apartes de Él. Joven, Dios te ama, Dios te ama. Y quizás te ha dejado tu familia, quizás te han dejado todos tus amigos, quizás te alejaste de la iglesia, no lo sé. Quizás te sentiste sucio o te sentiste sucia, o dijiste, ¿quién me va a querer así? Ya Dios no se fija en mí. Dios está teniendo misericordia de tu vida, Dios te ama. Y Dios ama tu vida, Dios aborrece el pecado, pero tu vida la ama. Pero dice la Biblia que si nosotros como jóvenes o cualquier persona que tenga un corazón contrito y humillado y se acerque a la presencia de Dios y busque de la presencia de Dios, Dios le alcanza misericordia. Dios va a tener misericordia de tu vida. Así como dice el Salmo 51, que siempre me gusta darlo como ejemplo, es un salmo donde David se arrepiente, donde busca la misericordia de Dios y Dios extiende su misericordia a la vida de David. Como podemos ver, un hombre que era conforme al corazón de Dios y cometió asesinato. Mire que David cayó bajo, cayó feo y tuvo un desliz muy grave, pero sin embargo Dios tuvo misericordia. Así que joven, no bajes los brazos, no te avergonces de Dios. A donde vayas, en tu universidad, a donde vayas, siempre es luz, siempre es un ejemplo, y no busques encajar ni busques parecerte a los demás jóvenes. Así que nada, quiero alentarte a que sigas adelante. Yo sé la lucha créeme que también soy joven, créeme que también pasé por una edad de la juventud y sé la lucha que los jóvenes tenemos. Siempre fui una persona que las cosas del mundo le atraían, y Dios me tuvo que, por mucho tiempo, mira, te está hablando un joven que venía a la iglesia, estaba unos años, se apartaba, después caía en la inmundicia, en el pecado del mundo, en los vicios, en los placeres, volvía a la iglesia, estaba un tiempo más, me apartaba, y así pasaron 2 veces en mi vida hasta que tuve que aprender que el mundo no me daba nada, sino que el pecado me daba muerte, me daba cosas malas, traía cosas, maldiciones a mi vida, porque Dios no puede bendecir a una persona que ame el pecado, que viva en pecado, porque está escrito que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, si quiere bendecir tu vida, quiere ayudarte, quiere sacarte de ese pozo, de eso malo que a veces te aparta de Dios. Así que joven, busca la presencia de Dios, busca leer. Y si quizás no eres muy bueno, o quizás no tienes, o no sabes mucho, o inclusive me puede estar escuchando algún joven que quizás ni ha podido estudiar, no ha tenido estudio y quizás no ha tenido la posibilidad. Me he encontrado con jóvenes que no saben leer. Escucha de la palabra de Dios a través de un audio, escucha prédica, aliméntate de Dios, porque nosotros, para poder estar apartados del mundo y para que los deseos no nos tomen, tenemos que estar alimentándonos completamente de Dios en todo momento, a través de audio, a través de la lectura de la palabra, como te digo, a través de predicaciones, a través de personas de videos como estos que nos animen, que nos hablen de Dios, porque si no, el pecado empieza a tomar control en nuestras vidas y nos empieza a alejar de Dios. Así que nada, jóvenes, quiero compartirles este video, esperando que pueda ser de bendición para sus vidas. Son importantes, Dios les envía este video porque son importantes. Y nada, quiero animarlos, no suelten a Dios, no le suelten la mano a Dios. Dios los quiere ayudar. Dejen el pecado, suelten eso que a veces hace oculta, esas cosas que a veces como jóvenes hacemos oculta y pensamos que nadie nos ve, Dios nos está viendo. Seamos cristianos genuinos, seamos cristianos verdaderos. Como les dije al principio, el camino de Dios no es fácil. Jesús dijo que debíamos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, a todas esas cosas que a veces nos gustan, esos placeres que a veces a nosotros nos gustan, nos tenemos que negar a eso y tomar la cruz cada día y seguirle. ¿Qué significa esta escritura? Que tenemos que negarnos a nuestra carne, a las cosas que a nosotros nos gustan, a las cosas que a nosotros nos agradan, porque muchas de las cosas que a veces nosotros queremos o que a nosotros nos agradan son las cosas que nos terminan alejando de Dios, y esas son cosas que traen consecuencias después de nuestras vidas. Así que busquemos siempre jóvenes, busquemos de poder ser un ejemplo a donde vayamos, que la gente nos vea y diga, wow, ese joven se guarda, ese joven es santo, ese joven es íntegro. Y también tenemos que estar dispuestos, por eso es una cruz, porque van a haber jóvenes que van a estar endemoniados, que se nos van a burlar, jóvenes que no quieren de Dios, jóvenes que se burlan del evangelio,
jóvenes que a las jovencitas cristianas se le van a reír, quizás por su manera de vestir, por su manera de hablar, quizás porque no tienes novio, porque te guardas en santidad, o porque no estás en fornicación o en adulterio como muchos de ellos, y quizás porque no sos parte de ellos vas a recibir burla. Esa es la cruz que el cristiano tiene que cargar. No es fácil el camino del evangelio. Entonces, jóvenes, no nos queramos acomodar al mundo, no queramos ser como los demás. No importa si quizás somos el tonto del grupo, no importa, seamos un ejemplo. Porque algún día alguno de esos jóvenes que quizás hoy se te burlan, quizás mañana va a necesitar de tu ayuda, va a necesitar una palabra de aliento, va a necesitar que vos le extiendas la mano y se va a acordar, va a decir recuerdo la jovencita o recuerdo el joven que me hablaba de Dios, que era diferente, que era medio raro, porque sabe, al verdadero cristiano, el que se guarda en santidad, el mundo lo ve raro. No busquemos encajar. Hoy veo la juventud que está queriendo parecerse al mundo en muchas cosas, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de conducirse. Entonces, jóvenes, seamos un ejemplo para los demás. Y si has caído en pecado, como te digo, si te has apartado de Dios, si vos has sentido que tu vida se ha enfriado, has dejado de lado la oración, has dejado de lado la lectura de la palabra, el ayuno, no dejes que esas cosas te enfríen, no dejes que esas cosas te aparten, que te alejen de Dios. Al contrario, busca con más intensidad a Dios, busca su perdón, busca volver a la unción, busca volver a sentir el poder de Dios. Porque sabe, cuando nosotros empezamos a dejar esas cosas de lado, nos empezamos a secar. Y en ese momento el mundo, los placeres, los vicios, y de a poquito, porque el pecado es sutil, entonces nos empezamos a enfriar con las cosas de Dios, la unción se empieza a ir de nuestras vidas, nos empezamos a secar espiritualmente, interiormente, y automáticamente el pecado empieza a tomar control de nuestras vidas. Y como les dije, el pecado trae una paga, trae una consecuencia, y es la muerte espiritual. Y de a poquito, sin darnos cuenta, y el diablo sutilmente nos empieza a entregar, y ya nos empieza a llamar la atención las cosas del mundo. De a poquito ya empezamos a escuchar música del mundo, de a poquito ya empezamos a hablar como el mundo, empezamos a rodearnos de amistades del mundo, y cuando queremos acordar somos un joven más del mundo. Solamente que vamos quizás a una iglesia para guardar una apariencia, pero seguimos viviendo de la misma manera, o sin querer nos empezamos a enfriar y nos empezamos a apartar. Entonces yo les puedo dar un consejo como joven, y le está hablando a alguien que lo pasó, alguien que lo vivió, alguien que estuvo ahí. Sé lo que es eso, créanme que sé lo que es sutil. Usted se empieza a enfriar y el mundo empieza a tomar control de su vida. Cuando usted quiere acordar, la presencia de Dios se aleja. La presencia de Dios se aleja. Entonces cuidemos la presencia, jóvenes, cuidemos la presencia de Dios, cuidemos y busquemos ser un ejemplo. No busquemos encajar con el mundo o por querer caerle bien a este, o caerle bien al otro, o caerle bien a la otra o al otro joven, buscar acomodarnos a ellos. No, Dios a nosotros nos demanda santidad, y nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser luz. Más allá de que si nos quieran o no nos quieran. Había gente que a Jesús lo seguían, había multitudes que lo seguían, y habían otros que no lo querían. Inclusive a Jesús hubieron aldeas y hubieron lugares donde lo echaban, donde le decían: no queremos a Jesús aquí, no lo queremos en nuestro medio, que se vaya. Porque en ocasiones vamos a recibir rechazo por nuestra creencia, por nuestra manera de conducirnos, por ser diferente. Pero no te avergonces de ser diferente. Jesús dijo que el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo, yo me avergonzaré de él en aquel día delante de los santos ángeles. Entonces nosotros tenemos que declarar, tenemos que hablar y tenemos que mostrar con nuestros hechos que somos verdaderos cristianos, poder vivir en santidad y poder ser un ejemplo para los demás. Así que nada, jóvenes, es un privilegio, como siempre, poder llevarle lo simple, lo que Dios me ha enseñado a mí. La mayoría de los videos que yo realizo, hablo desde mi experiencia, desde las cosas que yo he vivido. Créanme que he pasado por la droga, por el alcohol, por los boliches, como siempre digo, por las discotecas. Si quizás esas son tus luchas, quizás eso es lo que te está llamando la atención, quizás eres un joven varón y te llaman la atención las mujeres, quizás tienes esa lucha, pelea con eso, no te entregues, no te rindas, tampoco te embarres en eso, tampoco cargues una Biblia y vivas de esa manera, porque eso a Dios no le agrada. Y si eres una jovencita y quizás tienes esos chats escondidas, porque jóvenes, créanme que sé de lo que le estoy hablando, quizás tienes esos chats escondidas, que capaz que vos pensás que nadie te está viendo, pero sabe, Dios sí ve, Dios ve lo que nosotros hacemos,
Dios ve las cosas que nosotros hacemos en oculto. Entonces si eres una jovencita y estás peleando con hábitos, con cosas, busca la presencia de Dios, porque Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros. Entonces si nosotros buscamos su presencia, Dios se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, de nuestro esfuerzo, y no entregarnos al pecado. ¿Sabe? En ocasiones he hablado con jovencitos y jovencitas cristianas que me han dicho: no, pero vos sos muy serio, no, pero vos tenés esto. Y quieren hablar de Jesús, quieren cargar una Biblia porque van un domingo quizás a la iglesia, pero no quieren la santidad. Hoy vemos una juventud donde los jóvenes quieren vivir a su manera y hablar todos de Jesús. Y no se trata de eso. Dios demanda santidad. Dios demanda santidad. Dios demanda que nosotros como jóvenes seamos un ejemplo. Yo he visto jovencitos que van a la iglesia y pareciera que no son cristianos. Y se los digo, yo lo he visto. En su manera de hablar, hablan como las personas del mundo, escuchan música del mundo, y los domingos van a la iglesia y piensan que eso lo hace cristiano. Entonces no, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Si somos jóvenes cristianos, tenemos que ser un ejemplo y ser de ejemplo a los otros. Entonces la gente cuando nos vea tiene que decir: no, ese joven va a la iglesia, pero no porque nosotros le hablemos, sino porque nosotros vivimos de la manera que debe vivir un cristiano. Mire, si hay alguien que sabe cómo nosotros como cristianos tenemos que vivir, es la gente del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque a mí me lo decían. A veces yo fui muchas veces ese joven que quiso encajar en una juntada de amigos que quizás eran inconversos, que no iban a la iglesia, que no se congregaban como yo, y al querer encajar hacía chistes parecidos a los chistes que ellos hacían, y ellos mismos me decían: pero vos no vas a la iglesia, ¿por qué decís eso? Pero vos no vas a la iglesia, ¿por qué haces esto? Pero porque si hay alguien que sabe, y en muchas ocasiones los demonios también nos van a acusar, entonces si hay alguien que sabe cómo nosotros vivimos o cómo nosotros somos, esa es la persona que no va, que no se congrega, que no busca de Dios. Entonces ellos saben más que nosotros cómo nosotros debemos ser. Entonces por eso mismo tenemos que guardar nuestro testimonio y ser un ejemplo, como le decía. Así que nada, quería bueno, a través de este video poder acercarle esta palabra. No sé a quién le puede estar haciendo falta. Sé que a alguien le está haciendo falta, yo lo sé. Hablo desde mi experiencia, como siempre le digo. He sido ese joven que en muchas ocasiones quiso encajar, quiso quedar como el canchero en la juntada, y sin querer, cuando pasaban los días y cuando estaba solo no tenía a nadie, y cuando miraba para atrás decía: cuán lejos estoy de Dios, cuánto me alejé de Dios. Hoy es un pasito, mañana es otro pasito, mañana dejo la oración, pasado suelto el ayuno, y cuando uno quiere acordar, está de pecado hasta acá. Y el corazón se endurece, se va endureciendo, y después cuando usted dobla las rodillas no siente nada. Sé de lo que le hablo. Jóvenes, créanme que yo sé de lo que le hablo. Y mucha gente me ve como un religioso, pero yo aprendí que con el pecado no se coquetea. Si somos cristianos, somos cristianos. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser o frío o caliente, porque Dios a los tibios los vomita de su boca. Entonces yo no puedo andar hoy soy cristiano y mañana le pego una coqueteada con el pecado. Hoy soy cristiano y bueno, mañana un desliz, si total nadie me ve. Nada, si total, ¿qué le hace hoy? Y bueno, este mensaje, si total, y bueno, una foto fuera de lugar, si total, ¿qué le hace? Pero Dios no está viendo. Y esas cosas traen consecuencias. Esas cosas traen consecuencias. Entonces, jóvenes, guardémonos del pecado, guardémonos del mal, guardémonos de esas cosas que nos van a terminar alejando de Dios. Si Dios te está hablando a tiempo, escucha su voz, escucha su voz. Yo sé lo que te digo. ¿Sabe cuántas veces? Las veces que yo me alejé de Dios, siempre Dios me mandaba personas y me decía: fíjate, no, fíjate. Y a veces la gente ni sabía que yo andaba en cosas raras, pero Dios sí sabía. Y Dios siempre nos manda a alguien. Dios siempre nos manda a alguien porque Dios nos conoce, y aparte porque Dios nos ama. Entonces Dios va a buscar siempre que nosotros vivamos de la manera correcta. Y nos va a buscar guiarnos para que nosotros no nos perdamos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuanto más los jóvenes, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Nosotros tenemos que ser un ejemplo. ¿Entiende? Hoy si nos ponemos a revisar nuestro chat, quizás no estamos muy en santidad. Si hoy nos ponemos a revisar nuestro teléfono, porque esos mensajes, esas fotos, esas cosas que a veces nosotros tenemos fuera de lugar, esos chats medio subidos de tono con otros jóvenes, ya seamos varones o seamos mujeres, nosotros quizás no nos damos cuenta, o nosotros
pensamos que nadie se da cuenta o lo hacemos a escondida. Porque el diablo es astuto. El diablo va a hacer que nosotros, como le dije al principio, él va a buscar que usted peque. Una vez que usted pecó y se embarró en el pecado, ahí Satanás lo expone. Es como decía un dicho, el diablo te manda a robar y después te llama a la policía. Y es así. O sea, cuando vos pecás, lo haces a escondida. Lo haces a escondida. Entonces todo eso que vos tenés escondido, tarde o temprano sale a la luz, y se lo digo por experiencia. Entonces la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Entonces yo tengo que vivir en santidad, tenemos que vivir en santidad, jóvenes, y guardarnos del mal, del pecado, de las cosas que nos apartan de Dios. Ser verdaderos cristianos. Yo sé que cuesta, yo no digo que sea fácil, yo sé que cuesta. Y Satanás es astuto porque Satanás sabe lo que nos gusta. Si a vos te gusta o te tira la música del mundo, o si vos sabés que va a ir a una cierta juntada y van a haber cosas que van a ser de tentación, y alejate de ese tipo de amistades, alejate, porque sabés que no te van a edificar. Si vos te estás juntando o estás hablando a un cierto horario y vos te conocés, sos débil, ya seas hombre o seas mujer, y sos débil, y en un cierto horario estás conectado, mandando mensajes, y sabés que vas a terminar en pecado, sabés que vas a terminar haciendo cosas que son indebidas. Entonces apaga el celular a una cierta hora o deja el teléfono, en vez de deslizarte o en vez de entrar por esos caminos medios tenebrosos a veces en los que entramos como jóvenes. Agarrá, poné una predicación, mientras te acostás, poné una predicación, poné la Biblia, ¿entendés? Poné cosas que te edifiquen, porque el pecado te va entrando de a poquito. Entonces, a veces sabemos que somos débiles. Si vos sos débil y tenés un deseo carnal, si somos débiles, porque somos débiles, por eso le digo que Dios se perfecciona, pero Dios quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte y peleemos, porque no podemos estar todos los días arrepintiéndonos del mismo pecado. O sea, Dios quiere que cambiemos, porque Dios tiene el poder para cambiarnos, porque si no nosotros estamos diciendo con eso que Dios no tiene el poder para cambiarnos. Es cierto que somos débiles, pero Dios también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Porque si yo digo, no, soy débil, y mañana voy y me vuelvo a meter por el camino por el que caí el día anterior, no, soy débil, y de vuelta al otro día, entonces no es que sea débil, me estoy entregando al pecado, me estoy deleitando en el pecado, no le estoy dando resistencia a eso. Entonces, si yo sé que yendo por ese camino me voy a terminar deslizando, y bueno, no. Y si una persona me habla a cierto horario, no, evito. Y si me están diciendo esto, no. Entonces, si voy a ir a una juntada y yo sé que va a haber música del mundo, que van a tomar alcohol, que van a hacer cosas que no son debidas para un cristiano, y que voy a ser metido ahí. ¿Entiendes? O sea, es como ese que decía que estaba buscando la tentación para vencerla, y a veces suena chistoso, pero, o sea, no nos podemos meter en un ambiente así, porque nosotros como cristianos sabemos y nos conocemos. Entonces sabemos que vamos a terminar cayendo en pecado, vamos a terminar siendo parte de eso. Entonces, a eso me refiero. Yo no sé por qué, ni siquiera era esto por lo que le iba a hablar. Es más, se extendió el video porque iba a ser un video corto. Pero Dios sabe cómo tratar con los jóvenes. Dios sabe cómo tratar con nuestra vida. Yo sé que este video a alguien le va a servir. Y nada, es eso, es ver eso. Me he cruzado y hablo con mucha cantidad de jóvenes y de diferentes países. Yo soy de Argentina y hablo con jóvenes de Perú, con jóvenes de Nicaragua, de El Salvador, de Cuba, de Estados Unidos. Hablo con jóvenes de México, de Venezuela, y le podría nombrar muchos países, muchos países. Y veo un patrón muy particular. Inclusive han venido jóvenes que me han contado experiencia que han tenido. Yo conozco sus luchas, las cosas con las que pelean. Entonces yo le he dado consejo, le digo, mira, si vos peleas con este hábito y viene una jovencita como varón y te está hablando a un cierto horario, cortale la conversación. Cortale la conversación, porque va a empezar con un hola y sabes que va a terminar pecando. Entonces, si sabes que yendo por ese camino va a terminar pecando, y evita eso. Porque después cuando venís y delante de la presencia de Dios decís, Señor, pequé de vuelta, y Dios te va a decir si sabías que por ahí no tenías que andar. A veces uno tiene que decir como Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y a veces me podría decir, ¿qué haces acá, Hugo? Si este no era el camino por el que tenías que tomar. ¿Qué haces haciendo esto? ¿Qué haces con esas amistades que te están alejando de Dios? Si un joven viene disfrazado, para vos jovencita, si sos una jovencita y un joven viene disfrazado a vos,
así no se pasa por cristiano y te está llevando por conversaciones media tenebrosas, no te está hablando de la Biblia, sino que te está llevando para otra cosa, te está llevando al pecado, ese joven no viene con buenas intenciones. Y no hace falta que baje un ángel y nos diga, no, mirá, él no te trae buenas intenciones. Nos damos cuenta, lo percibimos. Y como jovencita y como jóvenes, varones también, si viene una jovencita, a mí en ocasiones me han tratado y me han degradado. Jóvenes me han tratado, porque han venido mujeres que vienen con malas intenciones. Y mire, me pasó muchas veces, porque también he pecado, porque también he hecho cosas malas, por eso sé lo que le estoy hablando. Y me había pasado muchas veces que las mismas jovencitas que me incitaban a pecar, cuando yo me salía del lugar me exponían y me acusaban. Porque es el diablo mismo que se disfraza detrás de esos jóvenes. Entonces guardémonos en santidad, porque el diablo es astuto y el diablo es astuto. Así que jóvenes, nada, quería dejar esta palabra. Quiero animarlos a que ustedes puedan seguir peleando, puedan seguir saliendo adelante. Todo lo que se hace para Dios va a ser siempre de bendición para los demás y para nuestras vidas también. Y poder guardarnos en santidad, ¿sabe? No hay nada más agradable que sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios se va, se nota. Cuando Dios no está con un cristiano, se nota. Cuando Dios no está con un joven, se nota, es notorio, como cuando Dios está con un joven. Yo veo un jovencito, hablo con un jovencito en un chat, a través de un audio, yo digo, este joven ora, este joven lee la Biblia. Y hablo con otros jóvenes que usted se da cuenta que no agarran la Biblia hace 2 años por lo menos. Usted se da cuenta que están secos. Usted se da cuenta que no tienen oración, no tienen ayuno. Está la carne, sus deseos a flor de piel, las cosas que hablan, las conversaciones que hablan. Siempre son cosas del mundo, los temas que toca son del mundo, porque ese es su ámbito. Porque un cristiano que lee la Biblia no le va a estar hablando de las noticias del mundo. Un cristiano que lee la Biblia le va a venir a dar una palabra de aliento, le va a venir a hablar de la Biblia. Un cristiano que ora le va a venir y le va a decir, ¿sabes que tuve una experiencia con el Espíritu Santo? ¿Sabes que me pasó esto? De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces, lo que el joven habla es lo que lleva por dentro. Eso es así. Lo que un joven habla, si un joven está hablando mucho, no, que las mujeres y canchereando, y una jovencita igual, no, porque a mí me siguen, porque esto. Cuando cancherean así es porque eso tiene en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nuestro corazón está el mundo, vamos a hablar siempre del mundo, vamos a querer parecernos al mundo, vamos a sacar los cantantes del mundo, nuestras conversaciones van a ser siempre del mundo. Y no hay escritura, porque nuestro corazón está lleno de eso. Así que nada, jóvenes, los aliento, los animo, sé diferente. Si te dejan solo, porque en ocasiones te van a dejar solo, en ocasiones van a haber juntadas, quizás ahí no te van a tener en cuenta, quizás vas a salir. Me pasaba en el colegio, en la secundaria, porque yo era cristiano, el que no se me reía me dejaban a un lado y armaban grupos y no importa, pero yo me guardaba para Dios. Yo me guardaba para Dios. Y hoy yo veo la mayoría de esos jóvenes y el que no está preso lo han matado. Y sabe, no le deseo el mal a nadie. Pero digo, ahí descubrí que la escritura es real. La paga del pecado es muerte. Entonces, hoy yo me estoy acercando un poco porque estoy extendiendo su reino, porque me estoy guardando para Dios. Y yo veo la mayoría de mis compañeros de secundario están todos presos, la mayoría. La mayoría han asesinado, han matado, han robado. Entonces es un gran privilegio, nosotros tenemos una bendición tan grande en nuestras manos, jóvenes, no la desperdiciemos, no la desperdiciemos. Seamos jóvenes diferentes, no queramos parecernos a los demás, seamos nosotros, marquemos la diferencia, seamos diferentes nosotros busquemos ser diferentes. Yo no busco y no me interesa lo que opinan de mí los demás jóvenes o lo que puedan decir, yo dependo de lo que Dios dice de mi vida. Entonces, si Dios me aprueba, si Dios me avala, listo. No necesito que vengan los demás jóvenes a aprobarme, a validarme. Y la mayoría de los jovencitos que me tratan de religioso, o los jovencitos que me dicen, este es un aleluya, son los jovencitos que están en pecado. Mire, he tenido grupos cristianos donde se meten jóvenes supuestamente cristianos, no sabe las cosas que hacen. Y no me lo contó nadie. Yo he hecho grupos cristianos de diferentes partes del mundo y cuando usted los corrige, lo tratan de religioso y le tiran piedra. No seas de esos jóvenes, sé diferente. Así que nada, te bendigo en el nombre de Jesús. Espero llegar con este video a tu corazón, a tu vida, que vos puedas ser diferente,
como te digo, que no busqué ser como los demás. Y nada, bueno, eh, es un privilegio siempre alcanzarte. Deseo que este video, que bueno, que vos lo puedas compartir. Si te fue de bendición, que vos lo puedas compartir con otro. Para mí es un gran privilegio, como siempre digo, poder llegar a muchas personas. Doy las gracias, bueno, a mis seguidores. Sé que ven mi video gente de México. Estuve viendo también que veían personas de Venezuela. Así que nada, gracias por su apoyo. En Brasil también ven los videos. Y es lindo, bueno, poder ver jóvenes que se guardan, jóvenes diferentes, que no buscan ser como los demás, jóvenes que buscan agradar a Dios. De eso se trata, de eso se trata esto. No se trata de ser uno más del mundo, se trata de poder guardarnos para Dios y vivir para Dios. Así que jóvenes, los amo en el amor de Cristo, busco siempre ser de bendición. Y si así fuera un solo joven que escuche este video, con uno solo, siempre lo digo, con un solo joven que escuche este video y se vuelva de su mal camino, para mí es de gran satisfacción. Y créeme que más allá que yo sea el que te está hablando, Dios te está extendiendo esta palabra a tu vida. Así que joven, deja el pecado, deja el mal, deja esos caminos por los que te estás dirigiendo, esos chats, esas amistades, eso que te está apartando de Dios, soltalo. Agárrate fuerte de la mano de Dios, porque estamos viviendo tiempos finales y el rapto está a la puerta. Entonces Dios viene a buscar una iglesia santa, jóvenes santos. Dice la Biblia que muchos son llamados, pero los escogidos son pocos. Entonces busquemos ser de esos escogidos. Busquemos ser ese remanente que Dios ha preparado. Busquemos ser esos jóvenes que digan, no importa si me dejan solo, no importa si me desprecian, no importa si se me burlan. Amo la presencia de Dios, amo estar con Dios, seamos de esos jóvenes. Así que nada, los bendigo en el nombre de Jesús. Compartan el video, sé que va a ser de mucha bendición para muchos jóvenes. Mi idea no es, como siempre digo, que me conozcan a mí, porque yo no soy nadie. Soy solamente un instrumento en las manos de Dios. La idea es que conozcan la palabra de Dios y que si jóvenes del mundo que nunca han conocido el Espíritu Santo y quieran dejar el pecado, este video les puede ser de bendición. Así que compartan. Los bendigo, joven. Gracias por su apoyo, gracias por suscribirse a mi canal. Así que nada, los saludo desde aquí de Argentina, desde la provincia de Santa Cruz, Caleta Olivia, la ciudad de Caleta Olivia, al sur de Argentina. Los saludo en el nombre de Jesús y bueno, nada, espero que este video pueda ser de bendición. Siempre es un privilegio y nada, los amo en el amor de Cristo. Dios le bendiga en gran manera.